Bendecidos somos privilegiados por estar el día de hoy aquí en la casa del Señor, para recargarnos, para aprender de Él, de su palabra, para que nos dirija en todo momento, mis hermanos. Nunca perdamos con nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Allí donde se encuentra mi hermano, dígale a la persona que está a su lado, bienvenido. Amén. Y quizás le damos la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo para que todos unánime el Señor esté aquí en esta tarde maravillosa. Bienvenido, Señor Jesús. Amén, amén. Alza toda la gloria y toda la honra. Amén. Digno es mi Señor en todo momento, Él es el que hace cambio en nuestra vida, es que nos saca de ese fondo, de ese pozo de hoy puede estar alguno de nosotros alguna vez, y Él es el que nos rescata, Él le debemos todo, la vida. A veces nacemos y muchos siguen caminos distintos al del Señor y no se dan cuenta que todos se lo debemos a Él, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Y hoy es un privilegio estar aquí compartiendo en esta gran familia, como está el pastor Jeffrey, cumpleaños, mi persona que cumple ayer. Es una bendición estar aquí a los pies de Cristo, transmitiendo un mensaje, ayudando a cada uno donde se encuentra. Amén. Es necesario estar aquí para andar predicando. No podemos hacer donde estemos, en un ministerio, en nuestra casa, aquellos que no pertenecen a un ministerio, aquellos que están llegando nuevos, conocer de la palabra, y no solo eso, sino ir más allá y hacerla. Ser hacedores de esa palabra que va a dar un vuelco total en nuestra vida. Amén. Eso lo digo por experiencia propia, hermanos. Amén. Si yo representara el personaje del que vamos a hablar hoy, siempre ponemos de ejemplo. Claro, el máximo ejemplo para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Pero a lo largo de la Biblia hay personajes que dan un testimonio, ejemplo, de cómo ser, cómo suceden las cosas. Aunque eso ya pasó en su momento, eso lo podemos estar viviendo nosotros en este tiempo. Yo lo creo así. Amén. Te voy a hablar de un personaje que no se vestía como nosotros, era algo singular, se podría decir hasta raro cómo se vestía. Este personaje de que le voy a predicar el día de hoy, para tomarlo de ejemplo, mi hermano, fue un hombre que vivía en el desierto, vendía piel de camello y comía langosta. Esto, me imagino que lo tomó dándole el sentido a la palabra langosta. Langosta sabemos que son como saltamontes, como grillos, algo así. En aquella región también le decían langosta a unos frutos comestibles que daba el algarrobo. Cualquier algarrobo era un alimento. Esto lo conseguimos por el insecto en Levítico 11:22. Tienen nutrientes como omega 3, hierro y proteínas. Aparte de esto, también se alimentaban de miel silvestre. Imagínense ustedes por aquí, bueno, cuando se ponen, pero anteriormente, se ponían una piel de zorrillo en el cuello de las mujeres, las damas, como para aparentar que tenían dinero. Usaban abrigos piel de zorro, de X animal. Por eso digo que era raro para ese entonces que él vistiera piel de camello. Muchos podían imaginárselo y visualizárselo. Como esa persona, no sé si algunos de mis hermanos han ido al Museo de Ciencia o han visto películas, que hay museos que tienen un quinto ahí frío, con pieles, todo eso. Eso es lo que se me viene a hacer la mente cuando se describe este personaje.
Él vino a realizar un papel importante, mis hermanos. Ejemplo a seguir. Si usted, mi hermano, está en los caminos o recién llega, él no fue profeta ni el Mesías. Ese hombre no tuvo falta de identidad. Sabía bien a qué había venido y a quién iba a anunciar en este mundo. ¿De quién les hablo? De Juan el Bautista. ¿Sí lo conocen, mis hermanos? ¿Han escuchado de verdad? Amén. Gloria al Señor. Están leyendo la Biblia. Amén. Pero vamos a llegar ahora a la actualidad. Si por decir yo entrara a ver un perfil de Facebook, de Instagram, de algunos de ustedes, mis hermanos, de seguro pueden encontrar una biografía, que es madre, que es padre, que es ingeniero de tal cosa, que está estudiando esto, tiene un posgrado, es amante de los viajes, del turismo, de la buena cocina, hasta incluso seguidor de Cristo. Vivimos en una era de etiquetas. Llegamos a obsesionarnos por definirnos a través de lo que hacemos, lo que tenemos o lo que otros dicen de nosotros. Pero ¿qué sucede cuando te quitan el trabajo? ¿Quién eres cuando nadie te da like? ¿Quién eres cuando estás en medio de un desierto donde no hay títulos ni aplausos? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad cuando quitan todo eso que podemos tener en un perfil, en un currículo? Todo eso que dicen las personas que somos. ¿Qué queda en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Hace 2000 años atrás, un hombre apareció en el desierto de Judea. No tenía una oficina elegante, como muchos pueden tener hoy en día. No poseía seguidores en su Instagram y buscaba encajar en la sociedad de ese entonces. Recordemos que en esa época de Cristo, de nuestro Señor Jesús, había muchas personas religiosas. Uno eran los saduceos, otro eran los fariseos. Había mucha oposición, muchos enemigos de la palabra del Señor. Es como decir los partidos políticos. Los saduceos eran los que andaban con la gente de plata, eran conocer la palabra pero no la practicaban. En cambio los otros andaban con la clase media, la clase pobre. De años los saduceos no. Hay conflictos ahí, por decir dos partidos políticos diferentes. Sin embargo, mis hermanos, Juan el Bautista tenía algo que muchos en el mundo actual hoy buscan desesperadamente, que es su identidad. Sabía quién era exactamente y a qué fue enviado. Juan el Bautista ya conocía de antemano quién era, a qué vino y qué había de suceder con él, con ese propósito que tenía el Padre Celestial. Cuando los líderes más sobresalientes de la sociedad en ese entonces fueron a interrogarlo para colocarle una etiqueta, fueron a averiguar a ver por qué él bautizaba, por qué hablaba de Dios, quién era él, qué facultades tenía. Fueron a interrogar a los fariseos y los saduceos como para etiquetarlo, ponerme etiqueta. Es bautista, es maestro de indagar.
Así como puede suceder a nosotros hoy en día. De nuestro perfil a ver qué somos, a qué nos dedicamos. Su respuesta no fue un currículum de logros, sino una declaración de propósito. Hoy vamos a aprender, mis queridos hermanos, y a recalcarnos con la enseñanza de Juan el Bautista, este personaje que bautizó a nuestro Señor Jesucristo y que vino con un propósito, una visión. En ese tiempo, su misión era clara: preparar el camino al Señor. ¿Usted cree que nosotros podemos hacer esto? Amén, gloria a Dios. Para eso estamos llamados. Él tenía su identidad fija, sabía quién era, a quién iba a anunciar, sin protagonismo, porque no era el protagonista. Él sabía que venía a predicar y hablar de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a saber encontrar, reforzar la identidad como cristiano. Que esa identidad no vaya a depender de las circunstancias que nos puedan estar rodeando, sino de aquel que nos llamó y escogió, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra identidad no tiene que estar dependiendo de las circunstancias que nos rodeen. Por decir, si hay un problema, ahí vamos a acudir a Jesús. Pero cuando estamos en paz, todo está en calma, no vamos a acudir a Él. Tenemos que ser cristianos en las buenas y en las malas, mis hermanos. Amén. Ahora, ahí donde está, conténtese usted mismo. Si hoy te quitaran tu título profesional y tus posesiones, ¿qué quedaría de ti? ¿Cuál sería tu identidad? Tú no pregunté hace nada. ¿Qué podríamos conseguir en ese corazón? Si está verdaderamente Jesús. ¿Estás viviendo la vida que el Creador te diseñó? ¿O la vida que otros esperan que tú vivas? ¿Qué lo define usted, mi hermano? ¿Su pasado, sus errores o la voz del Señor? ¿Eres el protagonista de tu propia historia? ¿O estás trabajando para que el Rey de Reyes, Señor de Señores, sea el protagonista? ¿Cuál es el desierto en el que te encuentras hoy? ¿Y has pensado que quizá Dios te llevó allí para que finalmente puedas escuchar su voz sin distracciones? Aquello que está pasando por algún desierto. Si tu vida fuese una flecha, ¿hacia dónde te apuntarías? ¿Hacia la gloria de Dios o hacia tu propio éxito? ¿A dónde llevarías tu vida? ¿A glorificar a Dios o a alcanzar tu propio éxito? Ahí se encuentra, mi hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a orar para iniciar este servicio. Colocarle en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos, tiene su rostro, en reverencia a nuestro Padre Celestial. Amado y bendito Padre Celestial, Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, a ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda pleitesía. En esta tarde maravillosa, Señor, venimos a recargarnos en ti, Señor, a soltar todas esas cargas que pueda haber en nuestra vida. Queremos buscar tu presencia, Señor, día a día en nuestras vidas, en este pueblo, Señor, que viene, Señor, a querer encontrarse contigo, Señor. Háblale, muéstrale, Señor, que tu palabra sea dirigida, Señor, sea digerida en su corazón, en su mente, en su pensamiento, que puedan escuchar y captar la palabra, el mensaje, Señor, y ser hacedores de ello, aplicarlo en su vida, Señor, no solamente aquí en la iglesia, sino en su hogar, donde estemos, Señor. Utilízanos grandemente, Señor, ese propósito con que nos enviaste sea alcanzado.
sea hecho realidad, Señor. A ti sea toda gloria, Señor, y dejamos este servicio en tu mano, Señor. Sé tú paseándote por los diferentes corazones que aquí estamos, Señor, buscando de ti. Tú eres esa fuente de agua viva que calmará nuestra sed y quitará todo calor que pueda haber, Señor, en nuestra vida en este momento. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como les decía, Juan el Bautista fue conocido como el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Es un precursor que precede o va adelante, que anuncia. Podríamos decir, poner un ejemplo del mundo, cuando hay un concierto, hay un artista importante, por así llamarlo, pero siempre empieza con bandas pequeñas, en grupos pequeños que son teloneros. Van haciendo el espectáculo hasta que llegue esa banda y haga su actuación. Podríamos decir que Juan Bautista fue el precursor, fue el que vino antes de Jesús anunciándolo. Juan era un evangelista y predicaba el arrepentimiento de los pecados, un llamado que hacía en ese momento, en esa época, un llamado que también debemos hacer nosotros, a donde vayamos a evangelizar, a hacer una visita, a todas partes debemos ir preparados como maduramente, con madurez espiritual. No solo es llegar y orar, si es validero, pero también hay que hablar al mundo, hay que hablar con la verdad, así como hizo Juan el Bautista. Si hay algo incorrecto que hay en la vida de otro, vamos a sobarle eso, vamos a permitir, sabiendo que esa es una de las fallas. Cuando hacemos algo malo, algo contrario a Dios, ahí está la falla. A veces nos preguntamos, pero ¿qué he hecho yo para que esto me esté sucediendo? Sabemos que el que actúa mal no le irá bien hasta que suelte eso. Entonces nosotros como embajadores del reino de Dios, y haciendo como hacía Juan el Bautista, debemos orar, claro que sí, hacerle la invitación también, pero también hacer ese llamado para que se arrepienta del corazón. Me viene a la mente una evangelización que hicimos en aquellos abuelitos aquí en Guatil. Ese día se dio palabra, se hicieron varias actividades y eso. Mi esposa estaba ahí presente, hizo la confesión de fe, aunque ninguna ahí estaba con morirse ni nada de eso, pero queríamos que reconocieran a nuestro Señor Jesucristo. Se le habló también de que tenía que haber un arrepentimiento genuino para que Dios pueda obrar en nuestra vida libremente, para que pueda quitar todo aquello que pueda ser peso y no nos deje entrar a los reinos de los cielos. Pues es ir y hablar de la verdad, no solamente orar o darle consuelo, aliento, sino también decir, mi hermano, esto no te conviene, no te vayas por este camino, no seas desobediente, esto te puede traer cosas peores, males peores para ti, tu descendencia. O sea, donde estemos hay que hablar con la verdad. ¿Cuánta gente lo hemos visto nosotros aquí mismo en Guatire, que se pone en una esquina y con una Biblia en la mano y una corneta empiezan a gritar, Cristo viene pronto, arrepiéntete? Sé que suena como repetido, muchos dicen, ese está loco. Muchos dirán, pero cuando llegue ni Cristo, estoy escuchando eso de que así no ha terminado de llegar. Pero Él está haciendo un papel importante, fundamental. Aunque le digan loco, está trabajando para el Señor, está cumpliendo con su propósito. Igual he visto a verdad que se pone en la camioneta y uno piensa que va a pedir, y no es así. Van a dar una palabra, van a hablar de por qué el mundo está así tan desordenado, desierto. ¿Desierto en qué sentido? Que no se habla de Jesús, no se habla de la palabra tanto como debería ser.
es algo desierto. Ellos ven que todo está lleno de música, de luces, de sonido, de X cosas que el mundo quiere llenar eso, pero en verdad es un desierto. Juan era un evangelista y predicaba el arrepentimiento de los pecados. Lo apodaron el Bautista, pues bautizaba en agua a quienes reconocían sus faltas. ¿Quién no tiene faltas? Por eso es que cuando vamos a bautizarnos, tenemos que reconocer allí en ese momento. No es mucha costumbre agua, ¿no? Y para que lo vea los demás o la familia piense que se está convirtiendo, ¿no? Tiene que haber un arrepentimiento genuino desde el corazón. Que eso que ella hacía contrario a Dios, que hacía malo, ya no lo puede hacer. Tiene que arrepentirse, el Señor misericordioso, claro que sí, pero tiene que soltar eso, tiene que arrepentirse. Y una vez que el Señor te perdonó, trata de no volver atrás, trata de no regresar. Como dice el dicho por allí, aquí en Venezuela, chivo que se devuelve se desnuca. No te devuelvas. Cuando das un paso de fe, un paso firme, como lo es el bautismo de conocer a nuestro Señor Jesucristo, es para adelante que Cristo te va a llevar. Amén. Créalo y tenga fe en Él. Y la necesidad de cambiar para agradar a Dios, así logrando obtener esa entrada o pase al reino de los cielos. O sea, Juan bautizaba en agua a todo aquel que iba y reconocía sus faltas. Y sentía esa necesidad de cambiar, porque lo primero que te mueve el Espíritu Santo es a cambiar. Si tú antes fumabas, el Espíritu Santo te va a llegar a mover para que dejes de fumar. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo te está hablando, vas a sentir esa necesidad, de verdad, no lo hago más. Estoy matando yo mismo. Los 4 evangelios, los principales, narran la historia de Juan. Están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En ellos vamos a encontrar la narración de este personaje, de Juan el Bautista. Recordemos que hay un Juan en la Biblia, pero no es este mismo Juan. El Juan que escribe la Biblia es Juan el Apóstol. De hecho, Juan el Apóstol fue discípulo de Juan el Bautista. Primeramente, fue su discípulo antes de pasarse a Jesús, a ser su discípulo. Entonces, allí hay una diferencia entre Juan el Bautista y Juan el Apóstol, su tocayo. También Juan el Bautista tenía por discípulos a Simón Pedro y a Andrés su hermano. Simón Pedro fue llamado por Jesús Cefas, que quiere decir Pedro. Fue también discípulo de Juan el Bautista y pasó a Jesús. Igualmente Felipe y Natanael, que es mejor conocido como Bartolomé. O sea, empezaron con Juan el Bautista. Al conocer de Jesús, fueron y se unieron al Maestro. Juan fue una figura importante en el año de la preparación de nuestro Señor Jesucristo. Hay unos estudios que estamos viendo que describen unas etapas de Jesús. En algún momento nos van a llegar a estudiar, a conocerlo. Hay una primera etapa que es la infancia. Fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue niño, fue joven. Después viene un año de preparación. Él se va preparando, va haciendo su discípulo, como en este momento. Después viene un año de popularidad, que es cuando hace milagros, va a las sinagogas, habla libremente con autoridad. Después viene el año de pasión, que fue cuando empezó todo ese calvario, su camino a la cruz, y esa es la última etapa, que es su vida resucitada.
Los que profetizaban sobre esta voz que vendría al desierto para anunciar Rey de Reyes y Señor de Señores fueron Isaías 4:3 y Malaquías 3:1 y 4:5. Y mis hermanos, se me había pasado, pero la prédica de hoy, somos la voz del Señor en un mundo desierto. Amén. Recordemos esto siempre. Somos la voz del Señor aquí, somos instrumentos de Él. Todo lo que hablamos de su palabra hay que transmitirlo, hay que ser la voz del Señor multiplicadores. Somos sus embajadores. Amén. Y porque somos su voz, sus embajadores, para que fuimos enviados, para tratar con ese mundo donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, donde hay desiertos, tanto en lo personal, en la sociedad. Somos esa voz que Dios implantará en esos corazones. Amén. Y vamos a trabajar el día de hoy con este tema, apoyándonos en el versículo principal de Juan 1, 19 al 27. Os invito, mi hermano, a buscarlo y me regalan un amén cuando lo consigan. Juan 1, del 19 al 27. Amén. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos llegaron de Jerusalén, sacerdotes levitas, para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, de cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Amén. Juan vino, como podemos leer en este capítulo, a preparar, a abrir el camino del Señor. Fue una voz fuerte y valiente, como estamos observando aquí. Vinieron fariseos para etiquetarlo, para averiguar qué era. Como hoy en día nos pueden preguntar: ¿tú eres cristiano? ¿Y qué haces? ¿Tú predicas? ¿Tú bailas? ¿Tú danzas? ¿Qué ejemplo estás dando tú? Para etiquetarte, o irse a contar a los demás, o qué sé yo qué hacer. Pues en ese momento los fariseos estaban averiguando a ver ese movimiento que había ahí en Juan el Bautista. Y fue fuerte y valiente al enfrentarse a ellos. Porque podemos imaginar que puede venir un guardia y tocar la puerta y preguntar: ¿qué hacen ustedes aquí? Como hay en otros sitios, otros países.
que tan solo el simple hecho de reunirse, hablar de la palabra, son asesinados, son llevados a torturas extremas. Gracias al Señor, aquí en Venezuela somos libres de eso. Gloria al Señor por eso. Hay que orar por esos hermanos que están en persecución, para que el Señor le dé la fortaleza, la valentía de seguir adelante. Amén. Que son nuestros hermanos. No solo los que estamos aquí en Venezuela, sino todos los que están en esos los diferentes países. Recordemos que Jesús dejó esa iglesia esparcida y pedimos que se mantenga en sana doctrina, porque así como no hay buenos, también no hay aquellos que son falsos profetas, aquellos que hablan cosas que no tienen que ver con la palabra, sino para vanagloriarse, para hacer quedar mal el nombre de Jesús. Él fue quien bautizó a Jesús y lo proclamó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era hijo de Elizabeth y Zacarías, entrando un poco en contexto. Tenía parentesco con Jesús. Muchos estudiosos dicen que era primo de Jesús. Su nacimiento fue milagroso, porque su madre Elizabeth era estéril y ambos sus padres eran de avanzada edad, por decir ancianos. O sea, fue algo milagroso. Y eso demuestra que para el Señor no hay nada imposible. Así que esto habla mucho, que una mujer sea estéril, que un hombre ya sea avanzado de edad. Aquí a la vez también vemos otro caso como el de Abraham. Para Dios no hay ningún imposible. Todo puede suceder si es su voluntad. Yo lo creo así. ¿Están despiertos, mi hermano? Díganle que está a tu lado, ¿está escuchando? ¿Entienden el mensaje? ¿A qué fuiste llamado? Amén. Bueno, como decía, Elisa, su madre, su padre era anciano ya. Y sucedió como cuando nació Jesús. Ese nacimiento milagroso fue anticipado por el ángel Gabriel. Su padre pertenecía al linaje sacerdotal de Aarón, y ambos, su padre y su madre, eran considerados justos ante el Señor. Se anunció que incluso antes de nacer Juan sería un hombre lleno del Espíritu Santo y que prepararía al pueblo para la venida del Mesías, que sería un profeta poderoso en palabras, tal como lo fue Elías. Y todo esto se cumplió con la llegada de Juan, que trajo alegría a la familia y confirmó que para Dios nada es imposible. Juan el Bautista, mensajero que también bautizaba, era un hombre singular, humilde y exótico. A veces la palabra exótico nos puede traer a la mente que es raro. Pues la palabra exótico se podría decir que proviene de un lugar ajeno al propio, es exótico. También significa extraño. No bebía vino ni bebida fuerte, vestía ropas de piel de camello, llevaba cinturón de cuero y comía langosta y miel silvestre. Su estilo de vida rústico y firme se combinó con su mensaje directo e impactante que incluía frases como: raza de víboras, arrepiéntanse, corrijan su forma de vivir si quieren agradar a Dios. Es como decir nosotros salir a una evangelización y decirle: tú eres una serpiente, arrepiéntete, llega a los caminos, corrige, sabe que es malo. Algo así. Hay que tener carácter y valentía, mis hermanos, para hablar directamente. De repente lo obviamos para no herir a la persona,
Pero la verdad de Cristo hay que hablarla como es la verdad. Amén. Juan fue el último profeta del antiguo pacto. Fue un evangelista que surgió predicando en el desierto. La Biblia no habla mucho de su niñez y juventud, pero lo presenta como mensajero del arrepentimiento y de la fe en Jesús. Su ministerio duró poco tiempo, pero fue eficiente en su propósito, en lo que le encomendaron, que era llevar el mensaje de arrepentimiento, bautizar, así como nosotros también tenemos esa encomienda el día de hoy, mis hermanos. Cada uno en su ministerio, cada uno que forma parte de esta iglesia, tenemos esa encomienda, esa visión. Sé que muchas veces, cuando yo empecé así, pensaba que venía a escuchar, a alimentarme, a sentirme mejor. Eso es la etapa principal, empezando aquí en la iglesia. Pero después, ¿qué voy a hacer? No puedo calentar sillas solamente. El Espíritu Santo te va a mover a hacer otra cosa. Amén. Y ahí el Señor somos escogidos. Obviamente, antes de nuestro nacimiento, somos escogidos por el Señor. Tenemos un propósito, por eso estamos esta tarde noche aquí. Amén. Y fue escogido, pues, como pastor. Me dijeron, si quieres dedicarte al Señor, deja de trabajar, trabaja en el Señor. Obviamente puedo, si tengo un oficio, ejercerlo, pero nunca descuidándolo del Señor, porque eso es lo que va a traer la verdadera ganancia, no solamente para mí, sino para mi descendencia, para mi familia, para aquellos que son seres queridos para mí, así como ustedes, mis hermanos. O sea, ya fue aceptar esa responsabilidad también, salir de pañales, por así decirlo, para tener una identidad en Cristo, para trabajar, para esforzarme más, para cambiar. Por lo menos en este momento les pido mucha sabiduría, porque muchos versículos no se me han grabado, lo que escucho comúnmente, frecuentemente, pero hay uno que se me olvida. Pero lo importante sí es que busco de poner en práctica lo que he aprendido. De repente no me sé el versículo como es, pero puedo hablar que sale en la Biblia, estar seguro, y que hay un Dios todopoderoso que todo lo puede. Amén. Como decía, él tuvo ese atrevimiento, esa valentía de dirigirse al pecador, aquellos que creen comérselas todas, porque como dije, los saduceos y los fariseos, porque escudriñaban la palabra, leían, era maestro en la sinagoga, ya pensaban que por venir de la descendencia de Abraham, ya tenían el reino asegurado. Ya nada más por ser hijo de Abraham, de esa descendencia, podían pecar, podían hacer lo que sea y ya podían entrar al reino. Pues no era así. Eran conocedores de la palabra, mas no aplicadores de ella. Por eso este hombre, Juan Bautista, tuvo bastante valentía de decirse: conocen de la palabra, pero ¿qué hacen con eso? Nidos de víboras. O sea, son doble cara. En ese momento, eso era lo que le decía a él, a esa persona que querían, por decirlo, juzgarlo, averiguar quién era, qué hacía. Como les dije, su ministerio duró poco tiempo, pero fue eficiente. Él fue muerto a través de la decapitación antes de cumplir los 35 años. También fue como Jesús. No llegó a más de 40 años. Características principales de Juan el Bautista. Escúchese bien. Era humilde. Él declaró varias veces que Jesús era superior a él. Esa humildad debemos tener a nosotros. Aquí proclamamos nosotros
a Jesús, ¿verdad? Hay que ser humilde en eso, reconocer. Estamos aquí, somos instrumentos de Jesús, lo estamos proclamando a Él, pero nunca, mi hermano, hay que llenarse de vanagloria. Nunca hay que darle toda la gloria, todo mérito al Señor. Amén. Era un hombre justo y santo. Se enfocó en preparar el camino para Jesús, venga a hacer milagros. Él era a lo que lo encomendara. Hay ese mensaje de que se arrepientan. Una vez arrepentido el corazón, lo bautizaba. Decía, ahora sí, entrarán al reino. Pero él no estaba buscando hacer milagros. No estaba buscando vanagloria, sobresalir, no. A lo que fue encomendado, eso cumplió a cabalidad. Él y sus discípulos ayunaban con frecuencia. Esto lo podemos leer en Mateo 9:14. También una característica que nosotros, mis hermanos, podemos, por así decirlo, copiar. Como dije, es un ejemplo a seguir. Él fue bautista y fue evangelista. Nosotros también ejercemos ese papel. Amén. Juan el Bautista tenía una personalidad fuerte, de carácter, y predicaba el arrepentimiento de los pecados con autoridad y poder. Recordemos que la palabra también sabe que nosotros tenemos autoridad y poder de hacer muchas cosas. Jesús nos encomendó. Amén. Anunció la llegada del reino de Dios. Otra característica que también nosotros estamos cumpliendo. Juan confesó públicamente que él no era el Cristo ni Elías. Reconoció a Jesús como su Mesías y profetizó que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Toda la gloria se daba a ese rey que venía después de él. Su predicación atrajo multitudes al río Jordán. Fue valiente, atrevido y frontal en sus predicaciones. No se andaba con rodeos. Hablaba con la verdad. Juan reprendió a los religiosos y políticos de la época. Por eso decimos que ser evangelista no tiene ningún partido político. No venimos aquí a hacer política, no. Venimos a hablar de la verdad. Amén. Y él lo reprendió, como ahí puede haber a muchos religiosos, mis hermanos, como los saduceos, los fariseos, que pueden conocer de la palabra, puede venir a querer engañarlo o opacarlo. Pero confiemos siempre en el Señor, actuemos con humildad. También hay que reprenderlo claramente. Porque la palabra no es para contender, mis hermanos. Él lo reprendía diciendo: generación de víboras. ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ahí hablaban de la palabra, todo, la estudiaban. Pero ahí no se le enseñaba a cómo huir de esa ira venidera. O sea, no había esa enseñanza de que vendría un fin del mundo. Y ellos sabían que hubo un fin cuando la inundación, cuando Noé hizo el arca. También le decía, esto sale en Mateo 3, 7 y 8, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos, mi hermano? Cuando nos arrepentimos, si le hemos hecho daño a alguien, vamos y solicitamos perdón. Estamos demostrando que hay un fruto de ese arrepentimiento genuino, que sí queremos cambiar y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Si nos oponemos, no estamos dando ese fruto esperado por el Padre Celestial. No estamos siendo sinceros. Si queremos cambiar, tenemos que producir frutos agradables al Señor. Amén. Sufrió martirio. Como dije, él fue capturado y fue decapitado por una situación que él mencionó. Un rey, el rey Herodes,
y se acostó con su cuñada. Él iba y buscaba a Juan de vez en cuando, pero Juan le decía lo malo que había cometido. Entonces a él no le agradó, él lo colocó preso. Y la mujer, la cuñada de él, en venganza, le dijo que quería la cabeza de él, por eso lo mandó a decapitar. Y él, siendo el rey, lo hizo. O sea, sufrió martirio. En un mundo que se obsesiona con las marcas personales y el reconocimiento del hombre, Juan el Bautista nos enseña una lección radical 360. Cuando las autoridades religiosas le preguntaron, ¿tú quién eres?, Juan no le respondió con su título, no respondió que era hijo de un sacerdote, Zacarías era un sacerdote. Él no respondió, yo soy el hijo de fulanito, yo no soy él. Y con sus logros alcanzados, tampoco dijo, yo bauticé miles de personas, yo bauticé a tantas personas. Eso es un logro. No, él no contestó con eso. Él respondió con su propósito a lo que fue llamado. ¿Y cuál fue su propósito? Que sale en el versículo 23 de Juan 1, en donde él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él dice al camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Ya sabía cuál era ese propósito. Por eso fue que él respondió. Era una voz de tanta que iba a venir al mundo en este desierto, hablar de la palabra, anunciar el evangelio, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Con eso fue que él le respondió. Y así también debemos nosotros hoy en día, mi hermano, responder al mundo. ¿Quiénes somos? ¿A qué venimos? De esa identidad, adueñarnos de esa identidad cristiana, que cada día vamos alimentando aquí en esta iglesia de sana doctrina, porque aquí venimos a alimentarnos, a esforzarnos, a cambiar, a ser diferentes, no como en el mundo, sino como el Señor Jesucristo nos ve, de tocar el celestial. Amén. Unos puntos de reflexión, mis hermanos, ya vamos a finalizar. Primero, la trampa de una identidad equivocada. Cuando le preguntan si es el Cristo, Elías o el profeta, él responde con un rotundo no soy. Para saber quiénes somos, primero debemos reconocer quiénes no somos. Tenemos que reconocer que no somos milagrosos, que hay diferentes situaciones, mis hermanos. Por ejemplo, en un hogar puede haber discusiones, contiendas. Nosotros podemos ir a la palabra, podemos dar consejos, pero no somos quienes vamos a resolver el conflicto ahí. Solamente el Señor Jesucristo y esa familia que ponga en empeño todo el mano de Jesús, que busquen de Él. O sea que no somos nosotros, es el Señor. Amén. Ahí estamos reconociendo quiénes no somos. No somos nuestro trabajo, no somos nuestros errores del pasado, ni somos el centro del universo. ¿Cómo aplicarlo? La libertad comienza cuando dejas de intentar ser el Mesías de tu propia vida o de la de los demás. Amén. Amén. Hay que definir mi identidad. Necesito tener claro exactamente qué o quién soy. Podemos poner, por ejemplo, a Moisés, cuando estaba juzgando a muchas personas, que el suegro le dijo que si era loco, que se iba a volver loco por querer dar, juzgar a las personas, dar consejos. Él creía que podía hacer todo eso. En ese medio de ese problema pudo haberle causado estrés en su vida. Así podemos ser algunos de nosotros, tratando de ser alguien que no somos. Cuando intentamos vivir de acuerdo con las expectativas de otras personas, o lo que piensan,
esperando de que usted sea una persona que no es. Tenemos que tener esa identidad clara. Hay que buscar ser lo que Dios desea que usted sea. Allí no tendrá estrés. Allí podrá decir, para esto fui creado. Hay que ser definidos por la palabra, no por las circunstancias. Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Como punto clave, Juan encontró su identidad en la Escritura. Él citó aquí este versículo de Isaías 43. Su propósito no fue una idea propia, sino un diseño divino establecido. Esto lo predijo Isaías y en ese momento era cumplido. Él era conocedor de la palabra y lo aplicó. Él no inventó, no, yo voy a ser bautista porque sí, yo voy a acomodar el camino a Jesús porque sí. No, Él tenía un propósito ya sea por nuestro Creador y lo que hizo fue cumplirlo. Tu propósito no se inventa, se descubre en la presencia del Señor. Tú hay que tener un propósito, y cómo lo vas a descubrir en la presencia del Padre Celestial, estudiando su palabra en oración constante. Si quieres saber para qué naciste, debes consultarle a tu Creador y quien te fabricó. Como cristianos debemos aceptar nuestras responsabilidades. Esto refiere que si voy a hacer lo que Dios tiene escrito que sea, tengo que dejar de colocar tantas excusas, dejar de echarle culpa a otras personas, dejar de vernos a nosotros mismos como víctimas de las circunstancias. Todos nos tenemos una responsabilidad. Por decir, yo soy uno de los líderes del ministerio celular. No puedo buscar excusas. Si no trabajo, no puedo echarle la culpa a nadie. No fui porque fulanito no puede ir, no. Tengo que ser responsable de esa encomienda, de ese trabajo que tengo asignado. Porque ¿qué pasaría si hay una célula nueva y no voy? No se llega a dar. De repente hay una persona que necesita una palabra, o alguien así no le va a hablar para que no se suicide. Solamente por excusarme y no ir, esa persona puede llegar a hacer aquello. O sea, tenemos responsabilidad, tenemos derechos, pero también responsabilidades. Y hay que pedir al Señor siempre que nos dé esa madurez espiritual, esa fortaleza para cumplir nuestras responsabilidades como cristianos que somos. Amén. La mayor libertad que hemos recibido en la vida es escoger. Nuestro Señor nos da libre albedrío. Dios se lo concedió. Su futuro está determinado por lo que elija, si ser responsable o irresponsable. Si desea que Dios le bendiga siempre, esa será su decisión, si es obediente. Esto significa que primero debemos determinar nuestra identidad en Cristo Jesús. Luego empezar a aceptar nuestra responsabilidad. No podemos culpar a otros por la dirección de nuestra vida. Hay que elegir y accionar. No podemos vivir el compromiso espiritual de otra persona. Hay un propósito, mis hermanos, como Juan el Bautista, es preparar el camino. El camino para que nuestro Señor llegue. Ese camino puede ser también una persona que vamos dándole palabra a palabra, que es como abonando el camino para que el Señor Jesús haga lo demás. Como le dije, no vamos a hacer nosotros, va a hacer el Señor en su momento y según su voluntad. Juan no se llama a sí mismo el protagonista, sino la voz. Él no dice, llega aquí, yo soy el protagonista, yo soy el que la salva a usted, no. Él dice que es uno de las voces. Usted es una voz, yo soy una voz, mi hermana es una voz, somos voces del Señor. Amén. La función de una voz es que el mensaje sea escuchado.
ven que el locutor desea ser visto o elogiado, ¿no? Tenemos una encomienda y cumplir con ella. Ven que nos van a elogiar, no, el pastor, de una bella palabra, no. Somos voz del Señor, que transmitimos un mensaje para edificación, para arrepentimiento, para no soltar esa mano poderosa de nuestro Padre Celestial. El propósito de Juan era preparar, nivelar los montes. Saben que los montes son subida y bajada, montañas. Nivelar esos montes que podría ser el orgullo y rellenar los valles, la baja autoestima y el pecado. Sabemos que los valles es como decir vaina de batir. Es como una comparación de lo que hizo Juan. Rellenaba, preparaba el camino para que llegara Jesús. Tu propósito siempre debe de apuntar a algo más grande que tú mismo. ¿Quién es ese algo más grande? Dios. Amén. Tu éxito, tu talento y tu voz están diseñados para abrir de paso a Jesús en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu pueblo. También en la identidad debemos tener en cuenta determinar las prioridades. Esto significa resolver un asunto si es realmente importante para nuestra vida. Hay que esclarecer los valores y definir el orden de las prioridades. Sabemos que si lo primero que buscamos a Jesús, todo vendrá por añadidura. Amén. Y que lo que no es tan importante va a bajar. Primeramente, tiene que estar nuestro Señor Jesús siempre arriba. Recuerden estos valores, mi hermano, según el mundo, según allá afuera. ¿Qué es lo que más tiene valor? Porque yo sé que eso es poderoso. Ese es el número uno. Aquellos que tienen poder, aquellos que tienen prestigio, ser famosos. También para el mundo tiene valor los placeres. Quiero sentirme bien, quiero probar esto, quiero probar aquello, para sentirme bien. Otro valor que también es para el mundo, las posesiones. Tiene valor si tienes carro, casa, empresa, fábrica, todo eso. Esos son valores del mundo. Y esto es lo mejor que el mundo puede ofrecer. Y cuando Satanás viene a tentarlo, usará una o casi todas estas cosas para tentarlo. Puede utilizar el placer, puede utilizar el prestigio para tentarlo. Los placeres de la carne, los placeres de los ojos o el orgullo de la vida. Pero también debemos recordar cuáles son nuestros valores. Los propósitos de Dios son más valiosos que la popularidad. El pueblo de Dios es más valioso que los placeres. Nosotros como pueblo somos valiosísimos. ¿Que no sea así? La paz de Dios es más valiosa que las posesiones. Así no tengan un pedazo de pan, si tenemos la paz de Dios y el gozo, podemos estar seguros que somos privilegiados porque nuestro Señor está ahí con nosotros. Amén. Hay que escoger de corazón quién será nuestra autoridad máxima. Debemos decidir quién estará en el control de nuestra vida. Se trata de una cuestión de autoridad. Jesús afirmó que no podemos servir a dos señores. O estamos aquí parados en la brecha, o le estamos sirviendo al mundo. No podemos tener dos señores, porque amaremos a uno y aborrecemos al otro. Y sabe lo que sucedería si amamos las cosas del mundo. Vamos a aborrecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero sé que aquí en la iglesia eso no pasa. Amén. Sonido, vamos a alabar al Señor. Envíame a mí, de Jesús Adrián Romero. Vamos a alabarlo, mi hermano.
Colóquese sobre sus pies. Señor, que quieres que use tus manos y a través de este fuego ven aquí, envíame a mí, Señor. Ahí donde estás, cierra sus ojos. Vamos a alabar. Y pocos obreros Vamos a pedir que te envíe a nosotros con esa identidad genuina de los cristianos. hoy muchos se Así como hizo Juan el Bautista, con autoridad y con poder, otorgado del cielo, sea usted llamado, enviado allá afuera, en el cielo, sin pastor. para dar ese mensaje. Hasta donde Él lo envíe. Padre, como podemos predicar sobre el arrepentimiento. Padre, no podemos utilice para recibir la oración, Padre. Va a ser enviado, Señor, acá, donde está localidad. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo, para predicar de ti, Padre. Y pocos obreros Padre, no podemos que este llamado sea la respuesta con este propósito, Señor, de dirigirte tu palabra a esos más que damos nosotros, de ir y hacer el y hablar con el poder de tu palabra. Llevar ese mensaje de salvación, de fe, de
Soy el Señor, donde tú me quieres enviar. Soy en las naciones, Señor, En el nombre del Señor. palabra siempre nos unirá. Pues sentarse, mis hermanos, ya para concluir. Juan el Bautista fue feliz siendo solo una voz, porque sabía a quién le pertenecía su voz. Nosotros somos felices porque sabemos que esta voz, este cuerpo, le pertenece al Padre Todopoderoso. Y Él nos va a utilizar grandemente, mi hermano, créalo. Así que no sienta temor. Cuando venga ese temor, ese nervio, ore, ayune, que el Señor le va a respaldar. Amén. Pregúntese hoy, ¿está usted tratando de construir su propio camino o está preparando el camino al Señor? Si hay algún desierto, no tema, mi apreciado hermano. Si llega a sentirse un desierto social, emocional, es allí donde la voz de Dios se escuchará con más fuerza, con más claridad, y donde tu identidad será forjada. Una de las mayores lecciones que aprendimos de Juan el Bautista es su valentía al decir la verdad. Él no temió confrontar el pecado, incluso frente a autoridades poderosas como el rey Herodes. Esto nos invita, mis hermanos, a vivir con integridad, incluso cuando nos cueste algo. Con él aprendemos también sobre humildad. Él reconoció que su función era solo señalar a Jesús. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Esta actitud demuestra que siempre debemos colocar a Jesús en primer lugar, sin buscar nuestra propia gloria. Su historia nos enseña sobre la obediencia y la fidelidad. Cumplió su misión hasta el final, incluso cuando significó prisión y muerte. Hay que reconocer que tuvo valor para decir la verdad y vivir con sencillez. Vamos a dar un aplauso al Señor Jesús.